Gracias te damos por darnos la oportunidad de poder compartir estas verdades eternas en Cristo Jesús, para que sea renovado el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y Cristo sea formado e impartido cada día más en los que aún no lo tienen formado en nosotros. Crecemos en Cristo Jesús, en el conocimiento de Cristo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Nuestro único deseo es poder expresarte. Creemos que nuestra única manera de cambiar va a ser entendiendo y conociendo todo lo que tú hiciste por nosotros. ¿Dónde nos posicionaste? En el nombre de Jesús. Te honramos porque eres tu Espíritu Santo guiándonos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos a este servicio de aprendizaje, de adoración, de exaltación a nuestro Rey. Y comenzamos a transmitir desde Jalisco, México, para cada persona de los que estamos acá reunidos y los que nos ven a través de estos medios de comunicación, de internet. Queremos decirle que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de ustedes en esta noche. Cada persona que nos ve a través de los medios de comunicación de Facebook, que es nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, así como cada persona que nos va a ver también de manera diferida a través de nuestra página YouTube, le damos también la más cordial bienvenida. Nuestras enseñanzas ya están disponibles en la página YouTube, en listas de reproducción, donde usted puede aprender un poco más para que sea edificado en Cristo Jesús. Cada persona que nos ve de los distintos países, poblaciones, estados de Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica y también del continente europeo, del país España y cualquier otro país de habla hispana donde nos vayan a ver de manera directa o diferida, también le damos la más cordial bienvenida en esta noche. Creemos que Dios tiene una palabra de edificación para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros en este día glorioso que el Señor ha hecho para nosotros. Muy bien, pues vamos a continuar con la serie que se llama, si podemos hacer un poco más corto el mensaje, el título, ¿cuál es el propósito para todo ministro en 2023? Si lo podemos dejar ahí sería ideal. ¿Cuál es el propósito para todo ministro en 2023? Y un segundo espacio poder poner también análisis contextual de la carta de Santiago, análisis de la carta de Santiago en su contexto. Por favor, análisis de la carta de Santiago en su contexto. Sería ideal para que también entendamos qué es lo que estamos viendo, de qué se trata el tema. Uno es poder ver cuál es el propósito del Padre para todo ministro, o sea, cuál es el propósito para todo ministro en 2023. Y como un subtítulo podemos ver análisis de la carta de Santiago, que es una carta, pues la verdad es que ha sido muy polémica, no nada más ahorita, ni este siglo, ni el siglo pasado, sino desde los primeros 3 siglos fue polémica, cuarto siglo, fue polémica en el siglo XVI a través de la Reforma, a través de los reformadores. También fue una carta que se analizó muy exhaustivamente por Martín Lutero y otros reformadores también. Algunos de ellos pues la consideraron de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6 es nuestro texto base. Muy bien, cada persona que vaya entrando y se vaya añadiendo a esta enseñanza, le damos la más cordial bienvenida. Creemos que esta enseñanza es de edificación para cada oyente y cada creyente. Si tiene la oportunidad, amigo, que nos vea a través de estos medios de comunicación, poder compartir la enseñanza. La idea principal es libertad y ayudar a alguien que posiblemente puede estar oprimido o que a lo mejor ya tiene o está desahuciado, le han diagnosticado alguna enfermedad incurable y a lo mejor ya no haya solución a ello. Créalo que el poder del Espíritu Santo está impartiéndose a cada persona que está oyendo la palabra, porque la palabra es medicina, dice
en Proverbios capítulo 4, que la palabra es vida y medicina para cada uno de nosotros. Y cuando compartimos, estamos dando la vida de Cristo a cada persona que nos va a ver u oír a través de estos medios. Segunda carta a los Corintios 3:5 dice la palabra así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, esos términos ya los conocemos, qué significa la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, entrando de lleno con la carta de Santiago, ¿por qué estamos analizando la carta de Santiago? Porque es una carta que se ha usado para abusar de las personas, abusar de esta humanidad. Cuando no se analiza correctamente la carta de Santiago, no es que la carta de Santiago en sí sea mala, sino necesitamos analizar su contexto histórico para ver a quién iba dirigida y qué parte de la carta de Santiago si pudiéramos aplicar como, más que nada, como una norma de conducta, en lugar de que sea un dogma o parte de la soteriología. La soteriología viene siendo aquella doctrina de la salvación. Entonces muchos creen que Santiago es parte de la doctrina de la salvación para todo creyente, pero cuando la estamos analizando en su contexto histórico, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con la salvación eterna en Cristo Jesús, sino más bien tiene que ver con normas de conducta de personas que ya son salvas, que Santiago les pide a las 12 tribus dispersadas de Israel, que fueron dispersadas después de la muerte de Esteban, o que ya habían sido dispersadas anteriormente cuando vinieron en Pentecostés en el año 30, 31, más o menos en Pentecostés, en el 31, y estaban dispersadas por todas las provincias griegas y romanas. Entonces, esa carta, principalmente Santiago capítulo 1, versículo 1, podemos ver que va dirigida a ese tipo de personas, es decir, hermanos en Cristo que habían creído en el Señor Jesús, pero a ellos se les obligaba, o por lo menos tenían la idea o el concepto de que tenían que guardar la ley de Moisés. Pero vamos a ir viendo conforme al judío mesiánico, que es el apóstol Pablo, para ver qué es lo que nos dice al respecto. Si aún nosotros los gentiles, es decir, un gentil es aquel que no pertenece al pueblo judío, si estamos obligados a guardar o no guardar la ley. Y hay muchos, se ha mal usado también en el sentido de que Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Creo que es Santiago 2.14, ¿no? Santiago 2.14, porque la fe sin obras es muerta. El problema es que para ellos, o para las personas que utilizan la carta de Santiago, la fe sin obras es muerta, es decirle a usted que ahora tiene que hacer obras para ganarse lo que ya se pagó como algo gratis en la cruz del Calvario para nosotros. Fue el costo más alto que se pagó en la cruz del Calvario por nuestra redención, por nuestra salvación. Sin embargo, a nosotros Cristo nos la dio gratis. Él sí le costó. A nosotros no nos cuesta más que creer y recibir esa salvación eterna que se nos proveyó en la cruz del Calvario. Entonces, el problema aquí es que a la fe le añaden obras, pero sabe que lo hacen para abusar, porque lo han hecho siempre. En la carta de Santiago, desafortunadamente o lamentablemente, se ha utilizado para manipular y controlar a las personas, a tal grado que muchos, según en la historia, o por lo menos en la Edad Media, se creía, o por lo menos eso se influenciaba en las personas, que si no hacían obras, inclusive si no daban dinero por su salvación, pues no eran salvos, tenían que pagar. Si cometían un mínimo pecado, pues tenían que pagar con dinero para ganarse la salvación. Entonces, en ese aspecto se abusó muchísimo en la Edad Media. Actualmente pues se sigue abusando de las personas, porque dicen: si a través de tu fe no eres capaz de dar dinero para un ministro, para la obra de Dios, entonces tu fe es muerta. Por consecuencia, estás demostrando que no eres salvo porque no aportas dinero. Fíjense qué abuso y sabe que lo han hecho para sacar provecho. El problema es que han sacado provecho de que la fe sin obras es muerta, y tu fe
vas a ser salvo no nada más por tu fe, sino por tus obras. Y todas esas historias que se nos han narrado, he ahí por qué tenemos que analizar en su contexto la carta de Santiago. Si realmente tenemos que hacer obra para ganarnos el favor de Dios, o ha sido una manipulación para controlar psicológicamente a las personas, para sacarle de todo, para sacarles el dinero, para atormentarlos psicológicamente, que se van a ir al infierno si no hacen una buena obra. Póngase a pensar. Entonces todo eso ha creado principalmente pues un desastre en la iglesia de Cristo, un desastre en la iglesia cristiana, porque muchas personas ahorita están inseguros si son salvos o no son salvos. Muchas personas están inseguros que porque no hicieron obras esta semana, a lo mejor van a perder la salvación. En alguno de los peores casos o ejemplos que podemos dar es un ministro por ahí me decía, un ministro del Perú me decía en este mes, que hermanas que no usaran o que usaban pantalón y no usaran falda se iban a ir al infierno, al lago de fuego. Póngase a pensar, si por lo externo no vamos a ir al lago de fuego, pero yo no entiendo esa doctrina, pues esa doctrina de obras, por eso estamos analizando la carta de Santiago. Entonces se le ha añadido a la fe obras, pero a la fe no le podemos añadir obras. Por eso Pablo es muy enfático e insistente en decir, concluimos Romanos 3:28, por favor. Romanos 3:28, si lo podemos leer también en otra versión. Romanos 3:28, ¿qué nos dice, por favor, Michelle, para que nos estés leyendo ahí la Biblia? Concluimos pues que el hombre es justificado. ¿Qué significa justificado? Declarado justo, declarado inocente, declarado sin castigo. O sea, sin castigo eterno, para que usted me entienda. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Romanos 3:28, por favor, si lo podemos leer ahí sería ideal. En eso concluyó el apóstol Pablo. La verdad que al analizar la carta de Santiago nos metemos en dos problemas. Uno, a lo mejor con la misma iglesia cristiana, y dos, obviamente con los judaizantes, aquellos que nosotros le llamamos falsos judíos mesiánicos o de raíces hebreas. ¿Por qué nos metemos en problemas con ellos? Porque el apóstol Pablo siempre tuvo problemas con ellos, porque perseguían a Pablo porque les decía la verdad, que no era por sus obras, sino era por la fe en Cristo Jesús. Ahora en la semana estuvo una persona, antes de que se me vaya la idea, Romanos 3:28, por favor. Nueva versión internacional. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Somos justificados, ¿por qué? ¿Otra vez? Somos justificados por la fe. Por la fe. Reina Valera dice sin las obras de la ley. ¿Qué dice ahí entonces? Somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y no por las obras que la ley exige. Bueno, Santiago dijo lo contrario. Y aquí es donde ya entramos en un análisis cuando se escribió la carta de Santiago. Santiago se escribió primero, obviamente estamos hablando 11, 12 años aproximadamente cuando se escribió la carta de Santiago, antes de que Pablo escribiera la carta a los Gálatas y a los romanos. Obviamente que Pablo recibió una revelación, obviamente que dice que fue al tercer cielo, no sabe si en el cuerpo fuera el cuerpo, pero recibió algo que era complicado para que el ser humano pudiera entenderlo, muy complicado. Estaba diciendo, en la semana escuché a un predicador, unos amigos de él fueron a predicar al Amazonas. ¿Sabe lo que hay en el Amazonas? Pues todavía hay indígenas que son carnívoros, pero no carnívoros de aves ni de vacas, sino carnívoros, ¿no? Caníbales, pues. Caníbales. Entonces, el caso es que fueron a predicar a esas tribus agresivas ahí del Amazonas, no sé si está entre el Ecuador, Brasil y no sé qué por ahí. Fueron a predicar para allá y dice que lo que más se le complicó de que aceptaran el evangelio de Cristo a esas tribus era que se les hacía imposible que no tuvieran que hacer ninguna obra para ser salvos, solamente creer en Jesucristo. Eso fue lo que más se le complicó a ellos, y traían un chips de que tenían que hacer algo para agradar ellos, como antes
de creer en Cristo, tenían que hacer obras para agradar a sus dioses, a tal grado que hasta los aztecas, para agradar a su Dios, ¿qué es lo que tenían que hacer? Sacrificar animales. Sacrificaban seres humanos, a sus propios hijos les tenía que doler para poder agradar a los dioses. Y estos indígenas de acá de las tribus del Amazonas, lo que más se le complicó es que no podían aceptar un regalo de Dios porque creían que se lo tenían que ganar. Imagínense, alguien que jamás conoció el evangelio, jamás oyó de Jesucristo. Digo, nosotros los mexicanos, ¿cuántos saben que desde pequeñito ya sabemos de Jesucristo, no? El problema es que no conocíamos el correcto evangelio. Pero estos indígenas que nunca habían aceptado o nunca habían oído acerca de Jesús, y de repente ahora eres salvo por la fe en su sangre. Imagínense llegar a decirles eso. Eres salvo porque a través de su gracia Él pagó el precio completo para regalarte a ti la salvación eterna. Solamente recibe a ese Salvador, ejerce fe y recibe al Salvador que te dio la vida. Y se les hacía muy imposible, fíjese, a personas que nunca habían o estaban acostumbrados a escuchar acerca de una religión X o del cristianismo. Entonces, ¿por qué al ser humano se le complica, conozca o no conozca a Cristo, y siempre quiere hacer obras para ganarse algo acerca de su deidad o una deidad superior? Pues porque esa ley se implantó desde el Génesis, cuando le dijo: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Creo que viene en Génesis capítulo 2, ¿no? No comas del árbol del conocimiento, Génesis 2 y 3. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre, en lugar de comer del árbol de la vida para vivir eternamente por la vida de Cristo, decidió comer del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque la idea que se les metió a ellos, que iban a conocer lo bueno y lo malo, y el hombre decidió vivir por hacer lo bueno y no hacer lo malo, que era el árbol del conocimiento del mal. Desde el principio se implantó como una raíz de la naturaleza humana de pecado. Entonces, al comer de un árbol de lo bueno y lo malo, es decir, hacer buenas obras o no hacer malas obras, al comer de ese árbol se les implantó en la misma naturaleza de pecado, iba inmersa el hacer cosas buenas para agradar a una deidad y evitar hacer cosas malas para no desagradar a esa deidad. Y estos indígenas, ¿cuándo habían escuchado el evangelio del cristianismo? Nada. Pero sin embargo tenían en sus conceptos, es decir, en su naturaleza caída de pecado, ellos tenían la idea de hacer obras para agradar a sus dioses. Y es lo mismo ahorita en el cristianismo: hacer obras para agradar a un Dios, como si ese Dios estuviera airado, molesto con la humanidad, cuando toda la ira de Dios se descargó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahorita Dios no está airado con la humanidad, al contrario, nos está reconciliando, nos reconcilió a través de Cristo Jesús por su sangre preciosa derramada en la cruz. Y ahora nosotros tenemos acceso al trono de su gracia. Literalmente, cuando alguien cree y recibe a Jesús en su corazón, nace de nuevo y se le implanta un espíritu unido al espíritu de Cristo. Entonces, eso es algo que quería decir, que está implantada en su naturaleza de pecado en el ser humano que no tiene a Cristo. En su naturaleza va inmerso también el hacer obras buenas. Ya está por naturaleza. Por eso, ahorita en la actualidad, a la fe le quieren añadir obras. El problema es que el ser humano lo hace en su intención por agradar a Dios, en sus buenas intenciones, ¿me entiende? El problema son de los ministros, de los líderes religiosos, que sacan provecho de esa buena intención de los hijos de Dios, de los seres humanos, donde le dice: bueno, ahora como ya llegaste a Cristo, fuiste rescatado de tu mala manera de vivir a través del Cordero Eterno que se sacrificó en la cruz, bueno, pero ahora sí comienza a hacer obras. El problema es, comienza a hacer obras para seguir siendo salvo. ¿Cuántos saben que sí tenemos que hacer obras, pero no para ser salvos? Tenemos que hacer obras porque parte de nuestra naturaleza contribuir para expresar a que Cristo se exprese esta humanidad. Es decir, vamos, sanamos a los enfermos, predicamos el evangelio, ayudamos a los pobres, a los que a lo mejor no tienen alimento, le damos de comer. Pero esas obras son el resultado de ser salvos, no para ser salvos. Muy bien, esa es una idea que quería dar. Cómo está implantada el hacer obras buenas y no hacer obras malas, siempre para agradar a un Dios.
¿Qué dijo Martín Lutero? Vamos a leer un poquito acerca de Martín Lutero. Escribió en 1546, escribió en el prólogo de una versión, obviamente en alemán. ¿Qué fue lo que escribió Martín Lutero en una versión del Nuevo Testamento en alemán? En 1546, en el libro 6, ahí escribió, dice, hay que distinguir entre libros y libros. Eso escribió él. Hay que distinguir entre libros y libros, se refiere a libros de la Biblia, pues. Hay que distinguir entre unos y otros. Los mejores, dice, son el Evangelio de Juan. Eso lo escribió Lutero. Los mejores son el Evangelio de Juan, las epístolas de Pablo, especialmente a los romanos y a los gálatas y a los efesios. Y la primera de Pedro. Son las mejores epístolas o cartas, dijo este Martín Lutero en 1546. Dice, estos libros son los que manifiestan a Cristo y te enseñan todo lo que necesitas para la salvación. Esos libros nada más, eso escribió Martín Lutero. Es decir, Gálatas, Romanos, Efesios y Primera de Pedro. Y el libro de Juan. Esos son los libros que tú necesitas para la salvación. Pero también dijo esto. Dice, aunque no conozcas ningún otro libro de la Biblia, con esos libros te bastaría para ser salvo. Eso dijo Martín Lutero. Y luego también dijo, respecto a la carta de Santiago, con respecto a estas cartas de Romanos y Gálatas, dijo Martín Lutero, no es más que paja. ¿Sabe la expresión paja? ¿Qué significa? ¿Sabe lo que es paja o no sabe lo que es paja? Pues la paja es el sobrante. Por ejemplo, si usted conoce la paja de frijol, el granito de frijol ya se sacó de la paja y quedó lo sobrante. Eso es la paja. Dijo Martín Lutero respecto a la carta de Santiago que era paja respecto a las otras cartas. Eso lo dijo él porque no presenta ningún carácter evangélico, del evangelio, pues, ningún carácter. Y bueno, por eso estamos analizando, para no desechar la carta. No vamos a ser tan drásticos como Lutero, pero tampoco queremos desechar esa carta queremos desecharla. Otra observación que otro comentario que quiero hacer, que personas pueden salir ofendidas al escuchar este tipo de enseñanza, pero no el creyente común, no el congregante de una iglesia o una congregación cristiana, o el que se denomina cristiano, pues en algún lugar. Regularmente los que van a salir ofendidos siempre son los líderes religiosos, como le digo nuevamente, porque han sacado provecho de la carta de Santiago. Los más ofendidos son ellos, o los judíos mesiánicos o de raíces hebreas. En la semana yo escribí lo que dijo en el capítulo 3, creo que es el capítulo 3 de Filipenses. Lo escribí porque es algo que Pablo lo dijo. Filipenses capítulo 3. ¿Ya lo tiene en Filipenses 3? Versículo 1 y 2 dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es una seguridad. Que son las mismas cosas que escribía el apóstol Pablo, y regularmente la ratificaba o la confirmaba en muchas de las cartas. Principalmente la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, sin las obras de la ley. ¿Okay? Y segundo, en Romanos, en Gálatas, hace referencia a aquellos de la circuncisión, o los que quieren guardar la ley de Moisés con la finalidad de obtener un favor de Dios, o ser justificados, o ser salvos delante de Dios, ¿no? Pero yo escribí esto, lo puse en un comentario, creo que es la Biblia en lenguaje sencillo. Bueno, la Biblia Reina Valera dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para ustedes es seguro, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guárdensele de los mutiladores del cuerpo. Entonces, pero si usted lo lee en otra Biblia, hay una Biblia, creo que lo dice, no sé si es Palabra de Dios para Todos, Palabra de Dios para Todos, o hay otra Biblia un poquito más, creo que es Castellano Antiguo, dice: tened cuidado con esos perros, con esa gente perversa que insiste en que es preciso circuncidarse
O sea, mutilar el cuerpo para alcanzar la salvación. Es la Biblia castellano antiguo respecto a Filipenses 3:2. Yo lo escribí ahí en una publicación y pues obviamente que se molesta uno de raíces hebreas, que ellos creen que son parte de las 12 tribus de Israel que se perdieron en el norte y que se dispersaron. Imagínense, vinieron hasta acá, hasta México. Y ya cuando quieres comparar a un azteca con las 12 tribus de allá, no me coincide mucho un aspecto físico de los aztecas con parte de las 12 tribus, ¿no? Por lo menos la fisionomía de un israelita de la época de Jesús o de la época actual, no me coincide. Entonces él dice que son de las 12 tribus. Obviamente es un error histórico, porque esas 12 tribus en la época del apóstol Santiago, cuando escribió su carta, estaban totalmente identificadas, el remanente de esas 12 tribus. No estaban perdidas. Y cuando Cristo habló de las 12, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no se refería a los que se perdieron allá 900 años antes de Cristo, cuando los asirios invadieron el reino del norte, sino se refería a los que se dispersaron posteriormente a la salida de cuando estuvieron cautivos en Babilonia. De ahí, en lo subsecuente, que se dispersaron, y que en el día de Pentecostés, de 16 dialectos diferentes judíos que guardaban la Torá, que guardaban la ley de Moisés, vinieron de los diferentes en el día de Pentecostés, subieron a Jerusalén, porque Jerusalén era la ciudad donde se concentraba literalmente todas las fiestas en el templo de Salomón. Y venían dispersos de las 12 tribus, venían de los que se habían dispersado en las provincias griegas, romanas, y venían a Jerusalén y adoraban. En el día de Pentecostés podemos ver que ahí había de diferentes dialectos, pero eran judíos que subían a Jerusalén a guardar la fiesta de Pentecostés, de las primicias. Luego se dispersaron después de la muerte de Esteban, pero cuando Jesús se refería a las 12 tribus de la casa de Israel, se refería a los que estaban fuera del territorio de los judíos, que se habían ido a provincias romanas y griegas. No se refería a los que se perdieron de ese remanente que estaban dispersos. Hubo otros que se combinaron con otros pueblos, como son los samaritanos, que se combinaron tribus de la tribu del sur, tribu del norte, con pueblos paganos. Esas literalmente se perdieron, no se sabe dónde quedaron, porque se mezclaron con pueblos paganos de otras nacionalidades. Pero jamás se pudieron haber venido a México y ahora son los aztecas, o eran nuestras tribus aztecas, de lo cual mucha gente cree que pertenece a las 12 tribus de la casa de Israel, lo cual es un error totalmente histórico. Es imposible que sea. Aquí en México no existen las 12 tribus. Entonces, vaya, como ellos creen que son de los ellos dicen, ya no somos gentiles, ahora somos de los que estamos perdidos, de las 12 tribus que se perdieron en el norte. Pero eso ya estaban en el Pentecostés, ya estaban. Y estaban cuando Santiago escribió su carta en el 44. Lo que quiere decir que nosotros mexicanos no tenemos nada que ver con las 12 tribus de la casa de Israel. Pudiera haber un israelita que se haya venido después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o con Colón, pero eso no nos hace a nosotros, o sea, es una excepción, mas no es la regla, pues. Es una excepción de alguien que se haya venido por aquí y se haya casado con una mexicana, ¿me entiende? Pero no es cierto que los mexicanos tenemos sangre judía por naturaleza, no es cierto. No somos la casa perdida, los perdidos de la casa de Israel no somos las tribus perdidas nosotros. Entonces, ¿por qué ellos creen esto? Ellos dicen, bueno, para tú ser salvo, primero tienes que aceptar lo que dijo el Mashiach, Yeshua, que Yeshua dijo, vayan, yo no he venido a nadie más sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después, en otro evangelio dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y obviamente primero, por obviedad y por consecuencia, después se van a ir a los gentiles, es lo que quiso decir. Pero Cristo vino a morir por una humanidad, no vino a morir por 12 tribus. Entonces la gente cree que al hacerse judío ya va a tener la salvación eterna, pero no es así. Menos los mexicanos, creo que un menor porcentaje, rara vez pudiera haber algún judío por ahí.
Entonces, cuando yo le leí, yo puse una publicación, Filipenses 3.2 en la Biblia Filipenses 3.2 en la Biblia de Castellano Antiguo, dice: tened cuidado con esos perros, con esa gente perversa que insiste en que es preciso circuncidarse, o sea, mutilar el cuerpo para alcanzar la salvación. ¿Qué significa mutilarse o circuncidarse? Significa que tiene que hacer una obra de la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés, aunque la circuncisión comenzó con Abraham, para confirmar el pacto hacia Israel, pero Abraham, su fe le fue contada por justicia también, sin necesidad de que se circuncidara, para que todas las naciones en Cristo Jesús también fueran salvas. ¿Ok? Ahora bien, yo puse esta publicación. ¿Cuándo sé que es una publicación tan fuerte? Pero dígame usted se sintió mal por esa publicación? Usted que es mexicano, no es israelita, no tiene nada que ver con los 12 tribus de Israel. Usted que es un mexicano al cual Cristo rescató por su gracia maravillosa, por su sacrificio en la cruz, usted se ofendería. Guárdense de los perros. Usted, ¿cuáles perros? Los perros, los mutiladores del cuerpo. Los judíos que creen en Jesús, pero aún quieren combinar la fe en Cristo Jesús, la fe en su gracia, para ser salvos, la quieren combinar con guardar las obras de la ley. Ellos son los que se comienzan a ofender, no los gentiles, los que no tenemos nada que ver con Israel. Nosotros nos rescató por su gracia maravillosa, por su sacrificio perfecto. Entonces yo no tendría por qué sentirme mal, porque se los dijo a los judíos que querían, después de haber conocido y creído en el Señor Jesucristo, querían seguir haciendo obras de la ley para poder alcanzar la salvación eterna o ser justificados, que es lo mismo, declarados justos no por la gracia, sino por hacer obras. E inmediatamente comienza a comentar. Digo, pues ¿quién lo llamó, no? Y todos tienen derecho a comentar en nuestro muro, no hay ningún problema. El problema es que se sienten ofendidos las personas porque yo transcribí lo que dijo el apóstol Pablo. O sea, yo ni siquiera mencioné ni mi propio pensamiento, ni lo que yo creo. No tiene nada que ver con mi teología, sino con la teología del apóstol Pablo. ¿Sí o no? Son palabras muy duras. Guárdense de los perros. Y desafortunadamente lo digo, ellos manipulan las escrituras, porque me dice, en la época de Jesús los judíos le decían perros a los gentiles, y sí es cierto, pero en ese contexto Pablo les está regresando a los judíos, porque querían judaizar, es decir, que guardaban la ley los gentiles. Les dijo: guárdense de esos perros, porque se quieren mutilar, queriendo guardar, hacer obras de la ley, y ahora están desechando a Cristo Jesús, que Él fue el que los salvó por el sacrificio que hizo en la cruz. Entonces Pablo le regresa a los judíos, porque dice: los perros son los mutiladores del cuerpo, los que quieren circuncidar a los gentiles. Guárdense de esos. Entonces las personas, insisto, se van a hacer algunos, los que decimos yo, los que tienen callos que les pisen, obviamente se van a sentir ofendidos. Pero los que realmente es de edificación el conocer esta carta, vamos a descansar, porque descansamos en su gracia, porque sé que yo ya no tengo que hacer obras para ganarme ese favor, y porque sé que la manifestación de la bendición es inminente en mi vida, sin necesidad de andarme forzando cuántas obras hago para ganarme algo de la bendición de Dios. Era muy cansado para mi vida, aún estando en la palabra de fe, mi hermano, aún estando en la palabra de fe, era muy cansado, porque quería hacer obras para poder ganar algo de lo que ya me había dado por su gracia Cristo. Era pesado para mí, a tal grado que llegó el momento en que no me estaba funcionando la palabra, aún siendo la palabra de fe, donde enseñamos la bondad de Dios y todo eso, pero no me estaba funcionando. ¿Por qué cree? Porque combinaba mi fe con las obras, y era muy cansado decirle a Dios: Dios, pues mira, yo diezmo y ofrendo, Dios, y tengo tantos años diezmando, ofrendando, y me merezco que tú me bendigas, me merezco que me manifiestes milagros financieros y que me vaya bien económicamente, porque yo le exigía a Dios algo, porque yo hacía algo. Y tengo tantos años, Señor, y soy un diezmador y ofrendador, y doy mucho para tu obra. Tanto tengo, ¿y por qué no se manifiesta? Llegó el momento. Entonces el Señor, ahora que entiendo gracia, el evangelio, porque ese es el evangelio: Sergio, pues te esforzaste porque quisiste, porque yo ya te di todo, sin necesidad que andes
esforzándote para obtener algo mío, porque yo te lo regalé a través de mi Hijo en la cruz del Calvario. Ahí yo te di todo. Se pagó un alto costo, el más alto costo en todos los siglos de la humanidad en el universo, la sangre del Cordero Eterno, para darnos redención eterna, gratuitamente por su gracia, manifestarnos todas las cosas. Y es cargado para muchas personas que están tratando de agradar a Dios y esforzarse, hacer obras, largos ayunos. Dentro del cristianismo evangélico se hacen largos ayunos para ganarse algo. Pero bueno, la idea principal de esta carta es eso. ¿Personas se van a sentir ofendidas? Sí. Cuando retransmitimos lo del apóstol Pablo, los judaizantes de aquella época y que lo perseguían, lo apedrearon a Pablo, lo dejaron casi muerto. Póngase a pensar. Entonces obviamente que ahorita que retransmitimos lo que Pablo retransmitía hace 2000 años, obvio, un poquito menos de 2000 años, obvio que haya gente ofendida, pero los que se van a ofender son aquellos a los que les aplique y estén haciendo mal uso de las escrituras bíblicas y estén combinando los pactos. Ellos siempre se van a sentir ofendidos. ¿Okay? Pero mi idea no es ofender a nadie. Si yo hablo lo que habló el apóstol Pablo, pues si alguien se ofende, pues que se ofenda, ¿no? Porque no son, ni siquiera son mis palabras, es lo que Pablo dijo. Ese es uno. Otra cosa muy importante. ¿Cuántos saben que está muy duro lo que dijo Pablo a los filipenses? Guárdense de esos mutiladores del cuerpo, de esos perros. No, y sabemos por qué lo dijo el apóstol Pablo. Es muy fuerte. En Romanos capítulo 3, por favor, Romanos capítulo 3, vamos a regresar otra vez a Romanos capítulo 3, versículo 28, lo mismo que vimos ahorita, Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Y luego dice Pablo, excluyan las obras de la ley. Excluyan las obras de la ley. Pero ¿cuántos saben que era una conclusión de lo que Pablo venía diciendo en el capítulo 1 y capítulo 2 de la carta? Capítulo 1 le habla a los gentiles. Capítulo 2 le habla a los judíos. Y en el capítulo 3 dice que tanto judíos como gentiles no van a ser, todos están destituidos de la gloria de Dios por el pecado o la naturaleza de pecado que hay en ellos. Entonces, pero ahora les da una solución en el capítulo 3 y le dice, todos están destituidos, pero ¿qué creen? Ahora son salvos por la fe en Cristo Jesús. De tal manera que Pablo concluye que las personas van a ser justificados, declarados justos, inocentes ante un tribunal, declarados sin castigo eterno. Eso significa justificados. Dice por fe. Y luego cuando dice por fe, ¿qué cree que excluye? Las obras de la ley. Las obras de la ley. Ninguna obra de la ley, ninguna obra de justicia, según de Timoteo 1:9, tampoco va a ser, las personas van a ser salvos. Tratar de hacer obras para hacerse justos fuera de las obras de la ley tampoco van a ser salvos. ¿Okay? Entonces, cuando yo escribí también esta publicación, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Inmediatamente, otra vez, una persona ofendida me dice, concluimos, me suena a manada. Dije yo, pero si ni siquiera yo lo estoy diciendo, lo dijo Pablo. Como diciendo, tú, Sergio, tú eres el que estás concluyendo que la gente es salva por la fe y no por las obras de la ley. Pero le dije, espérame, yo no me estoy poniendo lo que puso Pablo. ¿Se da cuenta cómo la gente se ofende por lo que escribió Pablo? Es obvio, porque han hecho mal uso, insisto, de la carta de Santiago para sacar un interés monetario en muchos de los casos. Otro, para tener un control mental sobre las personas que tienen sometidos en muchas congregaciones, aún cristianas, mi hermano. Los tienen atemorizados y sometidos bajo, utilizando Malaquías 3:10, que ni siquiera nos aplica ya Malaquías 3:10. Y no estoy diciendo que la gente no diezme ni ofrende, sino que nunca lo va a hacer bajo el contexto de la ley de Moisés, nunca. Y si alguien condena a alguien que no da y le dice que le va a ir mal porque no está aplicando Malaquías 3:10, créalo que eso se llama condenación bajo la ley. Por eso ahora que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Nadie puede estar usando la ley para condenar a otros. A nosotros no nos aplica Malaquías 3:10, a nosotros nos aplica Hebreos 7. Es muy diferente.
No tiene nada que ver con Malaquías 3:10. Bueno, digo, aclaro esto porque obviamente que al analizar la carta de Santiago, obviamente que muchas personas que tienen un interés para sacar provecho de esa carta, obviamente que hay muchas personas que tienen un interés, son los que más van a salir, dijera mi abuelita, raspados. Continuamos entonces en el análisis. ¿Cuándo se escribió la carta de Santiago? Para ello vamos a ir a analizar, por favor, desde la conversión del apóstol Pablo. Primeramente vamos a Gálatas 1:15. Si podemos determinar un poquito cuándo Pablo recibió la revelación de la justicia, justificados por la fe en Cristo Jesús y no por obras, salvos por su gracia. Si podemos identificar la fecha, por lo menos la fecha más aproximada, ¿no? Entonces podemos determinar que Santiago fue una carta que se escribió antes, muchísimo antes de que Pablo recibiera la revelación de su justicia por la fe en Cristo Jesús y no justicia por obras. Justicia, otra vez, insisto, justificación significa ser declarados justos, inocentes, es decir, salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, sin ninguna condenación, sin ningún castigo, sin ninguna condena eterna. Eso significa la palabra justicia o justificación. Perfecto, entonces vamos, ¿a dónde vamos? Nos quedamos que íbamos a Gálatas 1:15. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, esta es Pablo está narrando su conversión. Gálatas 1:15, ¿ya? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire, ¿por qué llamó al apóstol Pablo? Él era un perseguidor de la iglesia cristiana. Él mataba a los cristianos que seguían a Jesús. Pero dice, me llamó por su gracia. ¿Se dan cuenta? Pablo era un guardador de la ley, hacía tantas obras Pablo de la ley, que tan así era un estricto cumplidor de la ley, que mataba a la gente que él en su concepto estaba en contra de Dios y mataba personas. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, aquí viene, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Dice Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre. Y luego dice el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es decir, ¿de qué historia nos está hablando Pablo? De Hechos capítulo 9. ¿Cuándo se convirtió Pablo? En el 39 después de Cristo. ¿Okay? Entonces dice, a Dios le complació revelar a su Hijo en mí. Pero cuando él fue salvo, porque Cristo se le reveló literalmente, no fue a Jerusalén, sino que pasó un tiempo y dice que se fue aquí, dice el 17, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es decir, nunca fue a Jerusalén. ¿Captamos? Nunca fue a Jerusalén. Esa es la idea que debemos de tener, que en el 39 Pablo no subió a Jerusalén, por obviedad. Cristo, cuando se le reveló a Pablo, por obviedad no fue a hablar con Pedro, con Santiago, con Juan, no fue a hablar, que eran las tres columnas que se le denominaba columnas de la iglesia primitiva, donde había puros judíos convertidos. ¿Ok? No subió para allá Pablo, pero ahí se convirtió, se le presentó Cristo. Pero si podemos ver un poquito esa historia en Hechos capítulo 9, por favor, rápido. Si vamos a Hechos 9, a ver si nos alcanza el tiempo. Hechos capítulo 9, por favor. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 9. Bueno, desde el primer versículo lo vamos a leer. Dice, Saulo, respirando una amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, los que seguían a Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra, muchos dicen que cayó del caballo, pero la Biblia no te lo registra. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primero fue una luz, y luego
cae inmediatamente. Yo creo que es el poder de Dios el que lo tumbó. Y luego hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres? Y lo dice: Señor. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa todas estas palabras? ¿Por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, ¿verdad? No perseguía a Jesús porque ya había muerto, pero perseguían a los seguidores de Jesús. Pero Jesús lo tomó de manera personal. No estás persiguiendo a nadie, a personas que creen en mí, a creyentes en mí, sino cuando tú los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. ¿Se ha dado cuenta lo poderoso de la palabra esta? Toda persona regularmente que está en contra del evangelio y que está en contra de algunos hermanos en Cristo, no nos están persiguiendo a nosotros. Siempre va a ser en contra de Jesús. Luego, versículo 6, Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó. No nada más oyó la voz Saulo, sino aquellos secuaces, por decirlo así, aquellos sicarios de Pablo que iban a matar cristianos, y también oyeron esa voz. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Totalmente ciego estaba este hombre por la luz que dañó sus ojos, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, tuvo una visión Ananías y tuvo una visión Pablo. ¿Ya? 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen su nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles. El ministerio de Pablo, el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Si podemos decir así, que el apóstol Pablo es el apóstol de nosotros. No Pedro, no Juan, no Santiago. Es Pablo. Porque muchos dicen, pues yo vengo de Pedro, y era una discusión que hubo en la iglesia primitiva, ¿no? Yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, siempre había habido discusiones, ¿no? Yo soy de tal predicador, pero el apóstol a nosotros, gentiles que no somos judíos, no tenemos ni sangre, ni mexicanos que no tenemos sangre judía y que somos cristianos evangélicos, que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, nosotros no tenemos otro apóstol más que el apóstol Pablo, por decirlo así, ¿no? Ahora, si usted quiere aprender la doctrina de Cristo, tiene que aprender la doctrina o el evangelio, que usted quiere aprender algún evangelio, tiene que aprender el evangelio del apóstol Pablo, el que le reveló Cristo al apóstol Pablo para los gentiles. Pero le voy a decir algo más. No nada más el evangelio de Pablo era para los gentiles, resulta que también era para los judíos. Por eso Pablo entraba en las sinagogas diciéndoles cosas a los judíos que no van a ser justificados por guardar la ley de Moisés. Les decían los judíos. Lo que quiere decir que el evangelio no era nada más para los gentiles. Sin embargo, los judíos que se habían convertido a Cristo, como Pablo, como Santiago, Pedro y Juan, ellos creían que la salvación venía por creer en Cristo Jesús, el perdón de pecados, como lo llamaban ellos, que era lo que predicaban ellos, pero ellos creían que aunado a la salvación esa, ellos tenían que seguir guardando los rituales de la ley de Moisés. ¿Sí me explico? Pero Pablo dice: no, ya no. Muy bien, continuamos. ¿Listos? Entonces se convirtió en Hechos capítulo 9. Ahí estamos en Hechos 9. Ahí se convirtió Pablo en el 39 después de Cristo, año 39 después de Cristo. Pero aquí se nos narra en Gálatas capítulo 1, por favor, regresando a Gálatas capítulo 1.
Regresamos a Gálatas capítulo 1. ¿Listos? Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 17. ¿Qué fue lo que narró en el 15 y el 17? La conversión de Hechos capítulo 9, cuando se reveló su hijo en mí, dice. Dice el 17, no subí a Jerusalén, sino ni a los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No subió a Jerusalén. Ahora llegamos, dice el 18, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a quién, a Pedro, y permanecí con él 15 días. Entonces, significa que cuando Pablo fue salvo, Cristo se le presentó en una luz y le habló. Le dijo, Pablo, tú me vas a ir, me eres apóstol a los gentiles. Pero Pablo no subió con ninguna de las 3 columnas. Pedro, Jacobo y Juan no subió. Sin embargo, 3 años después dice que sí fue. Pero en esos 3 años que fue, dice que estuvo 15 días. Pablo se convirtió en el 39. 3 años después, ¿de qué año estamos hablando? Año 42 después de Cristo. ¿Okay? Significa que en el 42 después de Cristo subió y fue con Pedro, dice, y permaneció con él 15 días. Pero fíjese que no nada más vio a Pedro, sino que vio también a Santiago, el hermano del Señor. Y luego dice el 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino ¿a quién? Jacobo, el hermano del Señor, que fue quien escribió la epístola de Santiago. Jacobo es lo mismo que Santiago, ¿me entiende? Es la misma palabra. Creo que Jacob en hebreo, el caso es que es Santiago, viene como es San Jacob o algo así, ¿no? Que significa Santiago, es la misma, pues, para que usted me entienda. Jacobo y Santiago es el mismo personaje aquí. Jacobo, el hermano del Señor. Entonces Pablo, ¿cuándo vio a Santiago? 3 años después, en el año 42 después de Cristo. Muy bien. Vamos a Hechos 26. En Hechos 26, Pablo narra por tercera vez. En Hechos 26 narra por tercera vez lo que Cristo le dijo en Hechos capítulo 9. Vamos a Hechos 26, por favor. Está narrando nuevamente la historia por segunda vez, porque la primera vez que la narra es en Hechos 22. En esta vez, en Hechos 26, lo está narrando ante el rey Agripa, si mal no recuerdo ahí el contexto. Sí, ante el rey Agripa, ok. Hechos capítulo 26, ¿ya lo tiene? 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Imagínense, doy mi autorización para que maten a Esteban. Qué impresionante, ¿no? Ese es un sistema religioso, mi hermano. Ese es un verdadero sistema religioso. Pablo antes de conocer a Cristo. Luego dice más adelante, 11, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Póngase a empezar, él mismo reconoció que su furia no venía ni siquiera de Dios, venía del enemigo que lo estaba influenciando. ¿Ok? Ahora, ya en el 12 nos vuelve a narrar lo de mismo Hechos capítulo 9. Dice Hechos 26, ¿ya? Ocupado de esto iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo en el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor. Nos está narrando la misma historia, no la vamos a volver a ver. Lo único que queremos que veamos es el versículo 16. Pero levántate, le dijo Cristo a Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Fíjese, aquí viene una clave. Y de aquellas en que me voy a aparecer, ¿a quién? A ti. Lo que quiere decir que Cristo por segunda vez se le iba a aparecer a Pablo para darle la revelación del nuevo pacto. ¿Okay?
Lo que quiere decir que cuando él se convirtió yendo a Damasco en el año 39 después de Cristo, no recibió la revelación en el tercer cielo, porque le dijo Cristo: nuevamente me voy a aparecer a ti. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Digo, tiene que estar de acuerdo porque lo estoy leyendo de ahí, ¿no? Si le estuviera mintiendo, lo estuviera inventando, pero yo le voy a ver con Biblia, ¿ok? Hechos 26, versículo, ¿qué? 16. Testigo de estas cosas que he visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es una clave para decir que en un futuro voy a venir a ti, Pablo, y te voy a mostrar que el evangelio. 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Pablo inicia su ministerio a los gentiles cuando recién se convierte. Va a las sinagogas judías a predicar el evangelio, y en ciudades que no eran ni siquiera de judíos, sino de gentiles. También le predicó a gentiles y le predicó a judíos. Iba a la sinagoga de los judíos, para que usted me entienda, a predicar, en los cuales había también gentiles prosélitos. Una vez entendiendo que en Hechos 26 Pablo nos narra que en un futuro iba a tener un encuentro con Cristo, Cristo le revela que iba a tener un encuentro con él. Entonces ahora sí vamos nuevamente a la segunda carta a los Corintios. No hemos ido para allá. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Bueno, desde el 2. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. En el 12.4, si lo podemos ver en otra, 12.4 por favor, en otra traducción. En el 12.4 vamos a otra traducción. A ver si la palabra Dios para todos, castellano antiguo. Bueno, habla de palabras difíciles de poder expresar o complicado de poder entender. ¿Por qué eran difíciles de explicar? Porque a los judíos, que están acostumbrados a guardar y hacer obras para ganarse el favor de Dios y obtener la bendición de Dios a través de la ley mosaica, era imposible expresarles, se les hacía muy complicado a Pablo expresarles que ahora no tenían que hacer obras, sino solamente ejercer fe o creer en Jesucristo para ser salvos a través de su gracia. Es decir, ejercer fe en la gracia. Y era difícil de expresar eso. Para el apóstol Pablo se le hacía complicado. Pero lo más importante aquí es la fecha: hace 14 años. La otra vez determinamos que la segunda carta a los Corintios se escribió aproximadamente en el 56. Aproximadamente en el 56 se escribió la segunda carta a los Corintios, y se escribió en Éfeso, donde Pablo estuvo 2 años. En Éfeso se escribió aproximadamente en el 56 la carta a los Corintios. Ok, entonces, ¿cuándo recibió la revelación el apóstol Pablo? Bueno, vamos a Hechos 22. Dice que subió 3 años después de que se convirtió, subió a Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? 3 años después. ¿Cuándo es 3 años después de que se convirtió? Se convirtió en el 39, y en el 42 subió por segunda vez. Entonces vamos a ver un hecho en Hechos capítulo, y ahí viene un poquito más explicado, por favor. Hechos capítulo 22, la segunda vez que narra el apóstol Pablo, la segunda vez que narra su conversión. Hechos 22 ya, pero ahora lo narra ante el primer rey, antes de ir con el rey Agripa, que es el rey, oye, aquí se me va el nombre. Bueno, ahorita me investiga el nombre del rey. Ahí viene en Hechos 22. Vamos al 22, donde está narrando su conversión el apóstol Pablo por segunda vez. Esta es la segunda vez. En Hechos 26
es la primera vez que narra su conversión, y en Hechos 26 es la segunda vez que narra su conversión. En el Hechos 26 es ante el rey Agripa. Hechos capítulo 22. Me aconteció que vuelto a Jerusalén, aquí es 3 años después. Ya acuérdense que lo leímos en Gálatas capítulo 1, 18, 19 por ahí. Dice que subió 3 años después a Jerusalén, no cuando recién se convirtió. Y aquí está 3 años después. Mire, Hechos 22, 17. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Lo que yo creo de esta historia es que fue cuando subió con el apóstol Pedro, estuvo 15 días y luego en uno de esos 15 días que estuvo, o al final de los 15 días, le sobrevino ese éxtasis. Dice, pero me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, es decir, 3 años después. En el 42 fue cuando Pablo narra que tuvo el éxtasis. Ahora, ¿qué significa la palabra éxtasis? Bueno, si usted busca en un diccionario Strong o Vine, si lo puede ver ese hecho. Hechos 22, 17, por favor. Vamos a verlo en... Me sobrevino un éxtasis. La palabra éxtasis usted la puede encontrar en un diccionario, en el Strong, por ejemplo, en el Strong, en el 1611. Significa un desplazamiento de la mente, un aturdimiento. ¿Hay algo que lo sobrecogió? También significa eso. Éxtasis en el diccionario Vine viene un poquito más explicado. Denota estar en trance. Eso denota la palabra éxtasis. En sí la palabra éxtasis se compone de 2 palabras, ek, que significa fuera, y stasis, que significa estar, es decir, estar fuera de. Por eso dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, dice, no sé, tal hombre subió al cielo, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, lo que sí sé es que fue al paraíso con Cristo, donde ahí se le revelaron palabras complicadas de poder expresarle a los judíos que vivían haciendo obras bajo la ley. Por eso en Hechos 22, 3 años después de que subió, cuando subió a Jerusalén, 3 años después, le sobrevino el éxtasis, es decir, ¿cómo le expliqué ahorita la palabra en sí? El éxtasis es estar fuera. Estar fuera, eso significa la palabra éxtasis, como que si hubiera tenido un trance, hubiera salido fuera de su cuerpo, algo así. Ese es el momento exacto que yo pude identificar de acuerdo a las fechas cuando Pablo recibió la revelación, en el 42, en el tercer cielo, y coincide más o menos porque si la segunda carta de los Corintios se escribió en el 56, si dice que hace 14 años ese hombre fue al paraíso, coincide con el 42. Y en el 42 fue cuando tuvo el éxtasis, cuando subió a Jerusalén, estuvo 15 días con Pedro. Pero ¿qué cree? También en esos 15 días vio a Jacobo. El detalle es que cuando tuvo el éxtasis. Mire, regresamos a Hechos capítulo 22, 17. La Reina Valera Gómez dice, fui arrebatado fuera de mí. Ahí fue donde él, bueno, aclaro que muchos dicen que Pablo cuando fue al tercer cielo fue cuando lo apedrearon y casi, literalmente murió, en Hechos 14, pero es una fecha demasiado posterior. Y para empezar, alguien si tiene que tener una visión, una revelación de Dios, no tiene necesariamente tiene que estar muerto, ¿me entiende? No hay que mucho cristiano cree que hay que morir para irse al cielo, ¿no? Entonces en el Hechos 14 a Pablo lo apedrearon y estuvo casi muerto, y dicen que en ese momento, la mayoría de los que investigan las fechas dicen que en esa fecha fue cuando subió al tercer cielo. Pero no, literalmente fue 3 años después de que subió a Jerusalén. Y mire lo que sucedió. Él estaba en el templo orando cuando dice que fue arrebatado, según Reina Valera Gómez. Dice el 18, dice Hechos 22, 18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, que no recibirán tu testimonio. ¿Acerca de qué? Acerca de lo que yo te revelé, Pablo, que yo soy el único salvador y no ocupan la ley. Entonces, ¿por qué no supo Santiago de la revelación del apóstol Pablo? Porque era difícil de expresarle en ese momento a los
a los que eran las columnas. Santiago era uno de los ancianos, si no pastor de ahí de Jerusalén, los principales que dirigieron el concilio de Hechos capítulo 15 en el 49. Entonces dice, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Y le vi que me decía, date prisa, sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. O sea, lo nuevo que te estoy revelando, Pablo, no lo van a recibir. Corre inmediatamente, porque yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y los azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre, Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba. Pero me dijo, dice Hechos 22:21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré. ¿A dónde? Lejos, a los gentiles. ¿Cuándo sucedió esto? 3 años después de que se convirtió Pablo y subió a Jerusalén y estuvo 15 días con Pedro. Pero ya no pudo ver a Pedro ni pudo ver a Jacobo después de la revelación, porque le dijo, salte fuera, sal fuera, vete a los gentiles. Ya no te quedes aquí en Jerusalén, porque si les dices esto ahorita a Pedro, a Jacobo y a Juan, te van a linchar, Pablo. Literal, así le dijo el Espíritu, salte, no van a recibir tu testimonio. Fue en el 42, año 42 después de Cristo. Ahora, la otra vez vimos a la fecha más temprana en que se escribió la carta. De acuerdo a muchas características, se escribió en el 44, de acuerdo a la mayoría de los eruditos. Por muchas cosas, porque no mencionó el concilio de Hechos 15, porque hablaba de la sinagoga en Santiago capítulo 1, 2, hablaba de las sinagogas, etcétera. Por eso, si se escribió en el 42, póngale, si se escribió en el 42 la carta de Santiago y Pablo salió corriendo, significa que Santiago nunca conoció la revelación de la justicia o ser justificados a través de la fe en Cristo Jesús sin las obras de la ley. Se escribió la carta de Santiago sin conocer la revelación que le dio Cristo al apóstol Pablo acerca de que él era el único salvador sin necesidad de hacer obras de la ley para ser justificado o salvo delante de Dios. Si algún hermano en Cristo nos da otra fecha por ahí, con mucho gusto la analizamos, pero estuve viendo muchas posturas yo y no fue cuando fue apedreado Pablo, no coincide con nada, pero sí coincide cuando subió a Jerusalén y estuvo con Pedro 15 días, estaba en el templo y salió intempestivamente porque lo iban a matar también, lo querían matar los gentiles en ese momento. Ok, entendemos esa parte. Pedro está narrando en Hechos 22 lo que había acontecido 3 años después, y en Gálatas capítulo 1 nos dice que 3 años después de que se convirtió fue a Jerusalén, y estamos viendo que fue en el 42. Se convirtió en el 39, subió en el 42 y ahí recibió la revelación y salió. Santiago no supo la revelación, escribió su carta antes del 49, es decir, en el 44. Santiago nunca conoció la revelación del apóstol Pablo, por eso escribió la carta de Santiago donde dice, la fe sin obras es muerta. Si quieres ser salvo, no nada más vas a ser salvo por la fe, tienes que hacer obras para demostrar que eres salvo, etcétera. ¿Entendemos esa parte? Desde ahí tenemos que partir para ver si Santiago es una carta doctrinal acerca de la soteriología o la salvación. La doctrina de la soteriología, la doctrina de la salvación. Si Santiago lo hizo para que la gente fuera salvo o solamente era una norma de conducta para judíos que cumplían la ley, que habían creído en Cristo, pero también tenían que cumplir la ley en el sentido de la ley moral. Tratar bien a los demás, no hablar mal de los demás. Santiago capítulo 3, no hacer acepción de personas. Santiago capítulo 1 y capítulo 2, donde decía que nada más aceptaban a los ricos y a los pobres, los hacían a un lado, estaban oprimiendo a muchos trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente Santiago es una carta como una norma de conducta que nos pudiera servir a nosotros, sí, pero nunca para decir que sin obras no vamos a ser salvos. Nunca respecto a la doctrina de la salvación. Para eso no nos serviría Santiago. ¿Estamos captando? Nunca para eso. Entonces, los que desafortunadamente han hecho mal uso de
han hecho mal uso de la carta. Lo han hecho principalmente unos porque desconocen, como su servidor que desconocía, literalmente yo desconocí el contexto histórico de Santiago, pero nunca su servidor lo hice para ganar ventaja de algo, para sacar un provecho de algo. Jamás lo hice. Mencioné la carta de Santiago muchas veces, sí, y me arrepiento. Y no traigo camiseta abajo, si no me rasgaba ahorita las vestiduras. Me arrepiento como Job, en polvo y en ceniza, haber enseñado como una doctrina de la salvación la carta de Santiago. No es una doctrina de la salvación. Las cartas de Pablo, Romanos, Gálatas, ahí viene la doctrina de la salvación. A él se le reveló el nuevo pacto en Cristo Jesús. Bueno, aquí saludamos a cada uno de los hermanos que nos ven a través de estos medios de comunicación. La hermana Mónica Moreno, la hermana Marta Santos, Mirta Rojas, hermano Héctor, Jair Camacho del hermano Colombia, Héctor Gámez Robles, Rosalba Morales, hermano José, y a cada uno de ustedes. La hermana Mirta Rojas nos dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres, fíjese, sus pecados. Es maravilloso cuando entendemos la doctrina o el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación a través de la fe en Jesucristo, sin añadirle ninguna obra. Es maravilloso cuando conocemos esto, porque la verdad se nos quita un peso de encima. Todas las obras que tuviésemos que haber hecho, si no analizamos la carta de Santiago, sería impresionante todo lo que exigen, inclusive parte de la religión cristiana, todo lo que les exige a los congregantes para poder conservar esa salvación, para poder conservarla. Aclaro, el evangelio de la gracia nunca promueve ni enseña que la gente continúe pecando. Nunca promovemos eso, porque dice Pablo, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. A Pablo se le acusaba porque enseñaba el evangelio de la gracia, decía, no tienes que hacer obras buenas para irte con el Señor, solamente creer en Cristo Jesús. Y de ahí se agarran muchos legalistas que quieren que guarden la ley, diciendo, o sea que como no guardas la ley, entonces significa que vas a hacer lo que tú quieras. No es cierto. No entienden la gracia y por eso juzgan la gracia, y por eso se van a la ley, porque no entienden la gracia. Entonces, pero al analizar la carta de Santiago, obviamente nos vamos a dar cuenta, desde las simples frases, ya con esto concluyo un minuto, desde las simples frases, desde que le dicen, no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. El problema es que Santiago le dijo, hacedor de la palabra, le dijo a los que estaban guardando la ley respecto a las bases principales de lo que Cristo dijo. La ley se resume en una cosa, en 2 mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como estaban oprimiendo a los pobres, los estaban desechando a los ricos, había favoritismo, etcétera. Entonces Santiago les dice, sean hacedores de lo que han creído siempre, la ley, aplíquenla en sus vidas, no nada más oigan, aplíquenla, porque Santiago todavía creía que aparte de creer en Cristo Jesús para ser salvos, tenían que añadirle, guardar la ley de Moisés. Entonces, ser hacedor y no nada más oidor, eso es en un contexto de ley. Y es lo que vamos a ir analizando poco a poco. Cómo Santiago retransmite muchas cosas que Cristo Jesús dijo en uno de sus sermones. Cristo decía unas cosas, Santiago las retransmitía. Retransmitía una gran parte de la sabiduría de los proverbios, Santiago lo repitió. Pero todo el contexto de Santiago es bajo la ley. Salvos por haber creído en Cristo, bajo la ley. Así es. Salvos bajo la ley, para que usted me entienda. Salvos porque creyeron en Jesús, pero guarden la ley como una norma de conducta. Obviamente que excluía el sacrificio de animales, pero como una norma de conducta sigan guardando la ley. Y hay mucha gente así. No tenemos que guardar la ley como una norma de conducta, porque la ley la cumplió Cristo en su totalidad. Y el que cumplió la ley habita. Y si el que cumplió la ley habita aquí, yo ya cumplí la ley. Y por obviedad, al permitir que Cristo se exprese a través de mí,
No necesito esforzarme a andar haciendo obras para portarme bien, sino que me sale por naturaleza portarme bien, no por cumplir una ley, sino por el que habita en mí, la naturaleza que ahora habita en mí. Por eso dice, somos nuevas criaturas. Inclusive aprovechando, bueno, ya no aprovecho nada porque ya se nos fue el tiempo. Ok, pues nos despedimos de nuestros hermanos en Cristo. Cada persona que nos esté viendo, nos vaya a ver de manera diferida acerca de este tema, bendecimos sus vidas y creemos en el nombre de Jesús que ya son bendecidos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta gloriosa y maravillosa noche, en el nombre de Jesús. Gracias por esa vida que nos ha sido impartida, que es tu vida, que eres tú, Cristo Jesús, en nosotros. Por eso somos árboles de justicia, no porque nos esforzamos a hacer obras, Señor, sino porque el que nos habita desea expresarse a través de sus hijos, a través de su iglesia. Te damos gracias porque ya no es por obras por lo que vamos a hacer salvos, sino por la fe en ti, maravilloso Rey. Fe en tu sangre, fe en tu obra terminada y consumada en la cruz del Calvario, porque ahí decidiste declararnos justos. Y somos justificados pues solamente por esa maravillosa gracia. Ahora recibimos esa gracia, recibimos ese favor inmerecido, la salvación eterna, Señor. Gracias, precioso Rey, porque nos enseñas para que nosotros renovemos el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos agradecidos por esta revelación de la carta de Santiago, por la revelación de tu justicia a través de la carta del apóstol Pablo. Estamos agradecidos contigo, Señor, y creemos en el nombre de Jesús, Espíritu sabio de revelación para cada persona que nos vea ver de manera diferida. Declaramos que son libres de toda opresión legalista en el nombre de Jesús, de todo lo que los esté oprimiendo. Son libres, se abren sus ojos del entendimiento en el nombre de Jesús, para que sean libres de toda opresión satánica, libre de toda opresión legalista en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Jesús, gracias, precioso Rey. Si alguien no ha recibido a Cristo para nacer de nuevo, confiesa con tu boca, cree en tu corazón que Dios la levantó a los muertos y confiésalo con su boca. Ese es el mayor acto de fe que tú puedes hacer sin añadirle obras. Señor Jesús, si puedes repetirlo, yo creo que moriste por mí en esa cruz preciosa, derramaste tu preciosa sangre, entregaste tu cuerpo por mí, maravilloso Rey. Por eso creo que ahí recibí perdón de pecados en el nombre de Jesús por tu sangre preciosa. Creo en el nombre de Jesús que lo hiciste para salvarme y rescatarme, en el nombre de Jesús, de toda tiniebla, de todo reino de tinieblas. Por eso ahora te recibo como mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Gracias porque a partir de este momento habitas en mi vida, en mi corazón. Gracias porque soy templo de tu Espíritu y porque he pasado de muerte a vida. Recibo esa gloriosa y maravillosa salvación solamente por creer en ti, Jesús. Amén. Si hay alguien enfermo, declaramos sanidad sobre sus cuerpos. El poder sanador comience a recibir lo que ya se le dio por gracia, la sanidad de sus cuerpos. No tiene que hacer obras, solamente recibir por fe en el nombre de Jesús. El poder sanador del Espíritu Santo operando, haciendo órganos nuevos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bendecidos en Cristo, gracia y paz les sean multiplicadas de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estuvieron conectados, les amamos en Cristo Jesús. Y les recuerdo, acá en Jalisco tienen una familia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús.